Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Llamada a lo Desconocido 2020, en el que queremos, mostramos y seguimos aportando nuestro granito de arena para que el misterio sea un poco menos misterioso. En primer lugar, saludar a mis compañeros. Pues buenas noches, José. ¿Qué tal por las islas? Muy bien, muy bien. La verdad que la temperatura hoy, gracias a Dios, ha sido muy agradable y hemos pasado un buen día. Qué bien. Aquí estamos en fase 1 y no podemos salir porque el tiempo no lo permite ni... Bueno, a pesar de las limitaciones de las restricciones de la fase, pero vamos, yo tampoco suelo salir nada más que para lo necesario. No quiero exponer a mi familia más de lo que sea estrictamente necesario. Es lo que pasa que cuando trabajamos pues, estamos más ajustados a esto. Y bueno, buenas noches desde Huelva, Mario. ¿Qué tal? Desde Lepe concretamente, que yo estoy muy orgulloso de ser lepero, ¿eh? Muy buenas noches, Almudena. Buenas noches, José. Muy buenas noches, Mario. ¿Qué tal por ahí? Cuenta algo. Pues bien, también días, como tú dices, lluviosos, teniendo que evitar trabajar porque con estos tiempos a nosotros nos afecta para el trabajo, pero aprovechando el tiempo en otros menesteres. José Ruz, Almo Pérez y Mario Gómez. Llamada 2020. Bueno, pues vamos a empezar concretamos el programa ya. Y bueno, tenemos esta noche el placer de contar con una persona que tiene un gran currículum académico, es licenciado en filosofía, es catedrático, nos consta que colabora en guiones, dirección y colabora en programas de radio y de televisión, en ponencias, congresos, publicaciones tanto a nivel nacional como internacional. Quiero destacar su participación en programas como La Cara Oculta, La Otra Dimensión. En Canal Sur creo que todavía permanece con Radio Tomares, me parece que, y lleva creo que más de 400 programas, que son muchísimas horas de programa. También, bueno, ha participado, como he dicho, en congresos, conferencias, y yo lo conocí en la tercera edición del Congreso de Ruta a lo Desconocido, participan los dos, en la segunda y la tercera edición. Y bueno, quiero aprovechar para promocionar un poquito la cuarta edición del Congreso, que se va a celebrar dentro de poco, va a ser virtual por las circunstancias, pero bueno, eso es simplemente a dejarlo constancia. No me extiendo mucho porque nuestro colaborador tiene tan amplitud de experiencia que nos llevaría un programa nada más que hablar de él. Y tenemos la suerte de que nos vaya a hablar de un tema sobre todo apasionante. La mente, los poderes que tenemos, los poderes ocultos de la mente. Muy buenas noches, bienvenido a Llamada a lo Desconocido 2020, José Luis Hermida. Muy buenas noches, Almudena, José y Mario. Me alegro encontrarme con vosotros, aunque sea en las ondas. Esperemos que en muy poco tiempo podamos tomar un café juntos y hacer muchos planes hacia el futuro. Estamos encantados de tenerte. ¿Cómo llevas el confinamiento y todo esto? Pues mira, Almu, lo llevo bien. Yo soy un hombre de casa, de investigación, de escribir, y lo único que echo de menos son las salidas a investigar y a entrevistar a testigos de casos, que no llegan tantos, aunque siguen llegando a través de los medios de comunicación, como os podéis imaginar, el teléfono y demás, el ordenador, y la pena es no salir. El otro día, y para terminar, hice una cosa que
me pareció estupenda. Un caso perfecto, precioso, a través del teléfono. Es quizá de los primeros casos que he hecho una entrevista tan completa a través del teléfono, porque siempre me desplazo a los sitios, hablo personalmente con los testigos, grabo la conversación, la filmo, pero esta fue a través del teléfono porque, entre otras cosas, fue de aquí a Cataluña, y entonces tampoco era cuestión de, en estos tiempos de restricciones, marcharse para allá. Y por eso lo voy llevando poco a poco. Tengo una parte de la casa llena de libros, revistas, carpetas, todo desordenado. Se supone que en estos 40 días iba a ordenarlo todo y no he ordenado nada. De toda luz, suele pasar. Vamos a hablar del tema, que además creo que fue el que yo te propuse, porque, bueno, en el congreso en el que te conocí, pues fue tu ponencia, Los poderes ocultos de la mente. Sí. Creo que lo primero es hablar de la mente. Quiero que nos expliques un poquito, así porque aquí nos van a oír mucha gente, ¿qué es la parapsicología? Creo que es la base de lo que vamos a hablar esta noche. Claro, la parapsicología es una disciplina que describe y estudia los fenómenos que parecen carecer de explicación. Es decir, no tienen una explicación puramente científica, no tienen una explicación lógica en la mayor parte de las veces, y sin embargo existen. A pesar de eso, existen. Estamos hablando de los fenómenos que son auténticos, ¿eh? No estamos ya quitando y poniendo al margen los fenómenos que son engaños, conscientes o inconscientes, o que se hacen con algún fin de notoriedad, ¿no? Estamos hablando de una disciplina que está empezando a tomar carta de ciencia y que se basa en una cosa totalmente seria como es la estadística matemática. Los aciertos y errores por azar, la misma estadística que predice, si está bien hecha, pues un sondeo electoral, pues es la estadística que se usa por acierto, error, desviación típica, para saber si una persona tiene poderes paranormales, tiene telepatía, tiene capacidad de comunicación o no. Ya lo iremos explicando a lo largo de la charla. Y además se está empezando a basar, está empezando a coger autoridad los estudios de la parapsicología, porque se están encontrando unas pautas que nos llevan a pensar que los fenómenos paranormales no ocurren porque sí, y cuando ocurren se pueden deslindar de los que no lo son. Por ejemplo, si yo hago una psicofonía, la psicofonía normalmente tiene unas pautas de entrada, unas pautas de salida, y está grabada en unos determinados decibelios que se pueden controlar y se pueden medir. Y claro, eso ya nos da el descarte de todo lo que es truco, de todo lo que es engaño o de todo lo que es confusión. También hemos observado mediante termómetros que donde se produce un fenómeno paranormal, en el mismo sitio donde se produce un fenómeno paranormal, se produce una bajada instantánea de temperatura de varios grados medibles por termómetros de fiabilidad. Sabemos que en determinados sitios hay unas fuerzas telúricas que también se pueden medir, que influyen en los ciclajes cerebrales de la mente humana. En fin, hay una serie de medidas que estamos, los que nos dedicamos a esto, poniendo en marcha para poder demostrar a un nivel hasta cierto punto coherente con la ciencia, o por lo menos que no se contradiga, que hay fenómenos paranormales que, aunque no se puedan repetir cada vez que se quiere en laboratorio, sí tienen unas pautas científicas en común. Muy buena explicación de lo que es la parapsicología. Muy buenas noches, José Luis. Muy buenas noches. Me alegro, Mario, de tenerlo por aquí. Es un placer estar con vosotros, lo sabes. El placer siempre es nuestro, además contar con invitados de tan alto nivel, con tanta experiencia y que nos pueda enseñar mucho, mucho más de lo que nosotros todavía llegamos a comprender. José Luis, háblame un poco de los casos poltergeist. ¿Influye solamente la mente? En el auténtico caso poltergeist
sí existe una influencia casi exclusiva de la mente humana, sobre todo de niños y niñas jóvenes, prepúberes, púberes, pero prepúberes sobre todo son los niños que provocan, por supuesto, sin saberlo, una hemorragia psíquica, que se llama psicorragia, que son capaces de mover objetos, pero objetos tan pesados como hemos investigado nosotros, un piano, un sofá, una cómoda, que se mueve y resbala por un suelo que, bueno, no tiene por qué estar en pendiente ni nada, y resbala. Y se dan casi siempre en presencia del niño. Se dan fenómenos de movimientos, de caída de objetos, por ejemplo, en un chinero, platos, ollas, un piano que toca viendo cómo las teclas se hunden y dan sonidos sin que nadie intervenga ni nadie esté en sus proximidades. Pues cochecitos de niño. Una de las cosas que a mí más me sorprendió, incluso me impresionó, ver un camioncito de bomberos. Recuerdo que era en ese caso un camioncito de bomberos que se movía por el pasillo de una casa y nosotros estábamos allí, y se movía por el pasillo de una casa alejándose del niño, porque normalmente el poltergeist se acerca o se aleja, normalmente se aleja del foco que lo provoca, y entonces se alejan del niño o la niña, sobre todo una niña que empieza a ser jovencita, pues provoca esas hemorragias psíquicas no controlables que la llevan a plasmarse en el medio material que le rodea. Se enciende una televisión, se apaga una radio, se funde una bombilla o se rompe un cristal. Ajá. Digamos entonces que un caso poltergeist, un fenómeno poltergeist, es provocado por la persona sin ser consciente de ello. Sí, normalmente sí, porque si lo provoca siendo consciente es una especie de telergia cognitiva, de telergia consciente. Es el caso, por ejemplo, del profeta Daniel cuando escribe en la pared del rey asirio babilónico Manet Zel Fares con letras de fuego. Ahí él lo provocaba, su mente era capaz de crear eso. Entonces es telergia, es el mandar energía a distancia. Pero normalmente en un poltergeist es involuntario, se produce involuntario e inconsciente por parte del niño, dependiendo muchas veces de los estados anímicos del niño, de los cambios hormonales, por ejemplo, de cambios hormonales en una niña que empieza a ser jovencita. Muy interesante, José Luis. Pues buenas noches. Muy buenas, José. Y bueno, antes, más que nada por no ir perdiendo el hilo, hemos estado hablando de qué era la parapsicología, una definición muy completa y que me ha gustado mucho porque normalmente o se utilizan ciertas palabras bastante difíciles para los amigos que nos oyen o son incompletas. Y en este caso, pues la verdad que me ha parecido muy acertada. Como decía, para no perder el hilo, ¿dónde se estudia la parapsicología y quién puede influir en su estudio? Bueno, la parapsicología empezó oficialmente, a nivel oficial, porque claro, la parapsicología empezó, como todos sabemos, la parapsicología moderna, en Hydesville con el fenómeno de las hermanas Fox, allá por 1848. Y entonces empezaron a estudiarla pues las autoridades locales en primer lugar, y luego se formó una sociedad de investigación psíquica y metapsíquicas llamada Society for Psychical Research en 1882, que la fundó William Crookes, que era presidente de esa Royal Society, Charles Richet, que era Nobel de Fisiología y de Medicina, e incluso participó en ella el propio Sigmund Freud. O sea, nacía con muy buenos principios y muy buenos padres. Pero a partir de ahí, el espaldarazo a la psicología, a la parapsicología moderna, lo dio Rhine en la Universidad de Duke, en América, porque un buen día, Rhine era psicólogo, un buen día llegó a su cátedra de psicología un señor que decía que él se había comunicado con el espíritu de su mujer
fallecida recientemente a través de una medium. Y que claro, como él era un abogado, era un hombre culto, era un hombre estudiado, quería saber si eso era un truco o tenía alguna explicación que tuviera que ver con el más allá. El catedrático estaba demasiado ocupado para encargarse de estas cosas, suele pasar, y entonces se lo cedió a Rhine, que era un profesor de la cátedra de psicología, y Rhine, que era un hombre que tenía la mente muy abierta, pues dijo, bueno, yo antes de emitir ningún tipo de veredicto, me voy a llegar a esas sesiones mediúmnicas y voy a ver lo que pasa. Y efectivamente se fue, pidió permiso a la medium le dijo que sí, porque estaba totalmente convencida que ella contactaba con el espíritu de la mujer del abogado. Presenció los cambios en la expresión de la medium cuando formaban la rueda y observó cómo la medium cambiaba de voz y hablaba con la misma voz que tenía la mujer del abogado en vida. Pero que es más, le contaba cosas que solo él y ella sabían de su propia intimidad. Entonces, después de observar 3 o 4 sesiones de este tipo, pues Rhine emitió un veredicto. Dijo, bueno, no hay ningún tipo de contacto con el más allá. Lo que hace la medium es entrar en contacto con la mente del abogado. Y ahí, en su mente, en la mente del abogado, están todos los datos que ella necesita y que ella extrae, probablemente de una manera inconsciente, para cambiar de voz, para contarle cosas que solo él y ella sabían y para darle una serie de pruebas de que ella estaba allí. En realidad no estaba allí, estaba en la mente del abogado. Claro, esto había que probarlo, esto era muy fácil decirlo y había que probarlo. Entonces Rhine volvió a la facultad, se encontró con otro profesor que quiso colaborar con él, Zener, y decidieron intentar demostrar que la mente humana tenía la capacidad de comunicarse con otras mentes humanas. Inventaron unas cartas, las cartas Zener, que todos conocemos, y esas cartas Zener le sirvieron de base, esas cartas que no representan más que círculos, estrella, raya, ondas, le sirvieron para comunicarse entre unos y otros, de la siguiente forma. Hay una ley matemática, la ley matemática del azar, que dice que de un conjunto cerrado o semicerrado de 100 elementos, por ejemplo, lo lógico por azar es acertar 20. Entonces Rhine se ponía en un edificio de la Universidad de Duke, cogía una carta, miraba esa carta, se concentraba en esa carta y otra persona que estaba en otro edificio de la Universidad de Duke también, trataba de adivinar qué carta era la que Rhine o cualquier otra persona, emisor, estaba viendo. Rhine apuntaba, estoy viendo un círculo, y el otro apuntaba, he creído ver un círculo. Se comprobaban las plantillas, cuando pasaban de 20, 25, 30 o 40, pues había un índice de desviación típica del acierto por azar del 20%. Se seguía estudiando, pero ¿qué pasa cuando esos aciertos eran de un 60 a un 70% y continuadamente? Pues que había una capacidad que resistía a la estadística matemática, a la desviación típica, a la correlación, etcétera, etcétera. Y entonces se podía decir que había personas que pasaban por su laboratorio que tenían la capacidad de emitir pensamientos, imágenes o ideas, y que había otras personas que tenían la capacidad de recibir esas ideas. No sé si queréis que nos extendamos más en esto, pero inmediatamente esto se hizo muy famoso porque se publicó en revistas científicas de todo el mundo y en Francia se hizo el mismo experimento. Y entonces los franceses escribieron un artículo de buena fe en una revista científica diciendo que eso no se sostenía porque ellos habían hecho un experimento y que en realidad el acertante, el que tenía que acertar, no había pasado de 10 o 12 cartas cada vez que había hecho el intento. Y publicaron
todos los parámetros del experimento. Obviamente, cuando esto llegó a la Universidad de Duke, dijeron eso es imposible, porque se tiene que situar en torno a un 20%, si aciertas 6, 7, 10, eso está rompiendo la ley de la estadística matemática del acierto es por azar, en torno al 20%. Y empezaron a averiguar qué es lo que pasaba y descubrieron que el lector, lo que leía en la mente de la otra persona, no era la carta que estaba viendo, sino leía la carta que iba a salir a continuación, que todavía estaba boca abajo en el mazo de cartas. Y entonces se planteó la historia de que tenían una capacidad de precognición algunas personas, que sabían que qué iba a pasar a continuación, cuál era la carta que iba a salir a continuación. Llegó un jugador a la universidad, un jugador de fortuna, que se ganaba la vida en los casinos con las cartas y con los dados, y le explicó a Rain que él tenía una gran suerte porque él era rico, porque acertaba el número que iba a salir en los dados constantemente. Como eso tampoco es lógico, pues entonces se empezaron a hacer varias pruebas con dados. Los dados se tiraban primero con la mano y antes de que se tiraran, el jugador decía, va a salir un 8, 5 y 3. Se comprobaba, se tiraban los dados y efectivamente 5 y 3 o 4 y 4, salía un 8. Entonces, para evitar el contacto humano, se hizo una tabla inclinada con unas tablas cruzadas, una especie de palos cruzados, se dejaban caer los dados, en los palos cruzados los dados rebotaban, es decir, no había contacto humano de ningún tipo y antes de que cayeran, el jugador decía los números que iban a salir y acertaba con una precisión bastante sorprendente. Así se fue descubriendo que la mente humana tenía una capacidad de interferir también en la materia que le rodeaba, porque ese jugador era capaz de, con su voluntad, con su mente, mover los dados para que saliera la cifra que le interesaba a él para ganar la partida. Se llegaron a hacer incluso unos bombos parecidos a los de la lotería que se movían por un motor y unas correas y que aleatoriamente se paraban y tiraban los dados y el jugador seguía acertando en un porcentaje muy alto. Se empezó a pensar así que había una serie de capacidades en la mente humana que eran muy desconocidas pero que merecían la pena estudiarlas. Y entonces no solo en la Universidad de Duke, sino a partir de ahí varios premios Nobel se interesaron profundamente en el estudio de cosas que tenían que ver o que estaban relacionadas con la mente. Por ejemplo, John Eccles, que decía que existe transmisión entre mundos mentales, era un premio Nobel. En Friburgo se estudiaba, por ejemplo, la fotografía psíquica. Había un psíquico llamado Ted Sirius que era capaz de impresionar, mirando a una máquina Polaroid, impresionar no su cara, sino lo que él estaba pensando en ese momento. Hay imágenes de él que son auténticamente sorprendentes, de calles de la ciudad, del Partenón, increíbles, porque lo que salía no era su imagen, era lo que él pensaba. En Harvard se empezó a estudiar la lectura del pensamiento, en Alberta, en Princeton, en fin, para no aburrirnos. Universidad de California, de Utrecht, de Sevilla. En Sevilla se han hecho varios experimentos. Yo he participado con catedráticos de la Universidad de Sevilla en varios experimentos sobre telepatía y el poder de la mente. En la Complutense en Madrid se llevó a cabo un proyecto que se llamaba el proyecto Coherencia, basado en un principio de la negaentropía, que decía que cuando una serie de personas en una ciudad, una serie de personas proporcionalmente conformes al número de habitantes, eran capaces de concentrarse durante un tiempo, unos meses, a través de las ondas alfa y tener un pensamiento positivo, pues los accidentes y los hechos negativos, delictivos de la ciudad decrecían.
En Sevilla no se llegó a probar porque la gente al principio iba toda y luego dejó de ir, pero en ciudades americanas donde se probó se descubrió que los crímenes y los hechos delictivos descendían hasta un 30 o un 40%, solo con la idea de mandar una idea positiva. Se basaba además en una ley, en la segunda ley de la termodinámica, la negaentropía, que dice que cuando en un conjunto de partículas, voluntades, personas, acciones, hay un caos, con muy poco orden que tú introduzcas, todas las partículas tienden a seguir ese modelo que tú le das. Si tú le das un modelo positivo, esas partículas negativas, esas acciones negativas tienden a positivarse, por lo menos en gran parte. Y entonces, pues es súper apasionante. A partir de ahí, la CIA, la NASA, en el Apolo 14, Mitchell hizo estudios de telepatía con la base. Einstein se interesó también. El premio Nobel de Medicina Albert von St. Georgi, que decía que los cambios emocionales, nuevamente, generan energía subatómica y, sobre todo, uno que a mí me gusta mucho, que es R.P. Feynman, Nobel de Física, que le dieron el Nobel de Física por haber descrito con más de 15 años de anticipación las antipartículas que retroceden en el tiempo, señores. Es decir, que son capaces de viajar hacia atrás en el tiempo. Él decía: ¿cómo voy a hablar de partículas que son hijas de otras que aún no han nacido sin que me tomen por tonto? Esas son las bases científicas, que me he extendido un poco porque quiero dejar patente que la parapsicología que estudiamos es una parapsicología basada en muchos conceptos científicos, plagada de premios Nobel que se han interesado y que tienen un respaldo en el mundo científico, que no hay nada más que interesarse para averiguarlo. Desde luego, aburre el tema porque es interesante y hasta dónde llega la mente y los estudios. Es que me ha recordado la visión remota también con el tema de... Y también me has recordado cuando estabas hablando de los Poltergeist con Mario, la película Carrie, bueno, la historia de Carrie de Stephen King, que es un caso claro de Poltergeist. Sí. Y además, dime. No, las películas llevan al cine casos a veces muy extremos, pero no tanto. El Exorcista, por ejemplo, la famosa película El Exorcista, es una película basada en hechos totalmente reales, casi al pie de la letra. Yo he tenido la gran suerte de entrevistar a sacerdotes que han participado en los exorcismos, que luego dieron pie a la novela El Exorcista. Evidentemente, el personaje no es una niña, es un niño, y el niño vive todavía, tiene familia, no quiere saber nada en absoluto. Lógico. ¿Qué pasó? El niño tenía contacto con mundos de espíritus porque una tía suya le había enseñado a ponerse en contacto con los muertos. Hacía vasografía y ouija para contactar con los espíritus, y un buen día pues tuvo una serie de sensaciones en el cuerpo que era como si alguien se le metiera dentro, controlara sus movimientos. Tenía una tetanosis terrible, es decir, una fuerza imposible de calcular y de predecir para un niño. Giraba el cuello, pues no los 360 grados, porque claro, eso sería descoyuntar las vértebras, pero giraba el cuello de una forma terrible. Y se sabe que es que de una manera u otra, en esos estados de tensión tetánica y de distensión, los músculos que controlan el cuello se relajaban hasta el punto que le permitían girar. Vomitaba verde, es un vómito biliar, decía palabras que no conocía, es lo que se llama en parapsicología xenoglosia. Era capaz de hablar palabras que no conocía, pero que tenían sentido, porque se descubrió, es que esto es curiosísimo, se descubrió que hablaba en un dialecto parecido al egipcio,
Pero es que no se había descubierto ese dialecto. Se descubrió varios años después, bastantes años después, en unas tablillas que se encontraron en excavaciones de Egipto. Atacaba evidentemente al sacerdote, porque el sacerdote tenía una misión o una forma de querer actuar, de controlar esos impulsos, y esos impulsos partían del inconsciente más profundo, más negativo de la persona. Todos tenemos un ángel y un demonio dentro, y lo que pasa que normalmente por los esquemas sociales, la armonía social, tenemos dominados en una serie de instintos, pero cuando se desatan, pues sucede lo que sucede. Lo de bajar la escalera doblándose de esa manera, eso no era lo único que no era totalmente cierto. Pero la policía de la ciudad se lo tomó tan en serio que revisaron todos los alrededores de la casa, incluso las alcantarillas de debajo, la brigada del subsuelo, porque comprendían que allí pasaba algo que no podían comprender. Unas bajadas de temperatura terribles en la habitación, unas levitaciones que no eran tales levitaciones, eran unos saltos en el vacío, pero que mantenían unos segundos por esa tetanosis que creaban al niño casi en el aire. Y entonces, bueno, pues se sabe que en muchos casos esas posesiones se pueden explicar psicológicamente por lo que se llaman neurosis de conversión. Se estudian neurosis de conversión, es muchas veces por problemas internos, por bloqueos internos, muchas veces, no digo en este caso, pero que tienen que ver con ciertas experiencias o ciertos procesos sexuales o incipientes o reprimidos, pero en fin, ahí están, ¿no? Exorcismos de posesiones diabólicas. El padre Torquedé, exorcista de la diócesis de París, decía que de 5.000 casos casi que él había visto, si acaso uno y dudoso. Todos los demás en el fondo tenían pues bastante posibilidad de ser explicados mediante la parapsicología o la psiquiatría. Vamos, que era de la mente. ¿Cómo? Que era un producto, claro, que era de la mente, no sé. Sí. Sé que se ha ido la voz. Un producto de la mente humana, sí. José Luis, yo... No debe ser apasionante que la mente tenga esos poderes. Podemos ver muchos más. A mí el poder... Perdón, Mario, ¿no? Te he interrumpido, perdón. No, adelante, continúa, por favor. No, porque yo me pongo a hablar y si no me paráis y os digo que lo hagáis con confianza, nos pueden dar las 3 de la mañana y he contestado una pregunta. Bueno, yo mañana por suerte no trabajo, así que... Yo quería dar, ya que Almudena nos ha dado antes pie sobre la visión remota, profecías, soy un gran admirador de el profeta Juan de Jerusalén. Ay, mi favorito también. Ese que en todas tus profecías decía, cuando llegue el año 1000, que siga el año 1000. Claro. Sí. Pues, ¿qué nos puedes contar de las profecías, la visión remota de la mente? Bueno, la visión remota es algo tan importante que en muchas escuelas de espías, por decirlo de una forma suave, en muchas escuelas de espías se lleva la visión remota como un proceso de espionaje más. O sea, se espía a través de la mente. La figura de James Bond que se traslada de un sitio a otro, que va con esos coches fabulosos, con esas experiencias tan mágicas y maravillosas y violentas que tiene, eso ya es una cosa casi de tebeo. Hoy en día, a través de la visión remota, de la telepatía, hay personas entrenadas, educadas y con un trabajo enorme sobre visión remota que se dedican a averiguar los secretos por muy guardados que estén en las cajas más fuertes que se puedan imaginar. Entonces el proyecto de visión remota es un proyecto que se lleva a cabo muy a menudo. Lo que pasa que luego, en cuanto se habla de él, tratan de ocultarlo. ¿Qué capacidad tiene el ser humano? ¿Qué capacidad tiene el ser humano para profetizar? Pues no sabemos los mecanismos. Lo que sí sabemos es que existe. Por ejemplo, se está acoplando, parece que un poquito, ¿no? Sí.
La proyección de la mente, ahora está perfecto. La proyección de la mente puede ser en el espacio, tenemos el desdoblamiento. Yo recuerdo un caso de una maestra en Riga que era capaz de, bueno, lo hacía inconscientemente, estaba explicando a sus alumnos en la pizarra, creo que era una maestra de inglés, estaba explicando a sus alumnos en la pizarra y a la misma par sus alumnos estaban viendo por la ventana que ella estaba paseando y cogiendo flores en el jardín. O sea, se proyectaba, se desdoblaba. Hay un fenómeno muy curioso que se llama el fenómeno Bar-Dorf, que proyecta una persona física en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, muchas son las personas que dicen, ha entrado papá en casa. Y papá está a 1 kilómetro de casa, no ha entrado, pero va a entrar. ¿Vale? Y no tenía por qué entrar porque no tenía previsto entrar a esa hora, ni mucho menos. Y luego están las profecías en el tiempo, que son las que a mí más me gustan. Casos, por ejemplo, como el profeta Nostradamus, cuando era un joven consejero y astrólogo de reyes, porque curiosamente en aquella época a las mujeres, perdona Almu, se las mataba por brujas, pero a los brujos se les consideraba pues consejeros de la aristocracia y de la realeza. Entonces Nostradamus pues era una persona bastante conocida en la corte y un día iba en una borriquilla por un camino, da un salto, ve a 3 frailes, da un salto de la borriquilla, se dirige a uno de ellos, se medio arrodilla haciéndole una reverencia y le besa la mano y el hábito. Y entonces cuando los otros sorprendidos se preguntan que qué está haciendo, le dice, es bueno que rinda homenaje al futuro Papa Sixto V. Y efectivamente ese fraile, que era un lego, que era un mocoso en aquella época, pues se convirtió en el Sixto V. Nostradamus es una persona muy extraña, muy curiosa, es muy difícil de interpretar. Cuando él decía, por ejemplo, que en un tiempo futuro veía pájaros de metal que iban cabalgados por cerdos y que escupían fuego. Bueno, imaginaos en la Primera Guerra Mundial un avión, ¿vale? Y el piloto con esa máscara tan impresionante y con ese gorro que parece la cabeza de un cerdo. Las profecías de las brujas de Macbeth, una profecía muy curiosísima. Dice, cuando el bosque de Birnam camine a Dursinane, será el fin del reino. Nadie se puede imaginar que el bosque de Birnam caminara hacia Dursinane. Sin embargo, en un momento dado, los soldados enemigos pusieron cerco al castillo de Dursinane, que es el castillo de Macbeth. Era imposible que lograran asaltar el castillo porque no se podían acercar, pero una noche de niebla totalmente densa y oscura, los soldados cortaron las ramas de los pinos cercanos y se camuflaron como árboles, y entonces iban avanzando poco a poco y los soldados entre la niebla veían árboles. Y llegó un momento en que estaban en las mismas puertas del castillo y efectivamente fue el fin del castillo de Dursinane y el fin de Macbeth. Son profecías. El proyecto Stargate que antes decíais, de la visión remota. Bueno, la Iglesia ha estudiado mucho este tipo de temas, sobre todo el tema de la bilocación. Todos conocemos el caso de Sor Ágreda de la Cruz, la Dama de Azul, que se trasladaba en vuelos astrales, a Texas, y de hecho cuando los conquistadores españoles llegaron a Texas encontraron que salía una procesión de nativos con imágenes de la Virgen y con unas flores que les regalaban. Esas flores eran el bonete azul, que es uno de los símbolos del escudo de la bandera de Texas, y que ellos decían que una dama vestida de azul se los había llevado y le había plantado, había llevado las semillas y que se trasladaba a ellos a predicarles, a hablarles, a contarles historias. La Iglesia siempre ha tenido un interés muy grande en este tema de la bilocación y parece ser
que de alguna forma lo ha conseguido a través de determinadas frecuencias musicales y de sonido. No sabemos cómo, porque eso es algo totalmente secreto y aparte de toda capacidad de investigación de momento, pero se trabajaba muchísimo, muchísimo en eso. Muy interesante, muy interesante. La verdad que con respecto a lo del tiempo, no hay problema, José Luis. Quizás sea para hacerlo en varios programas, porque evidentemente con tu conocimiento y las preguntas que te vamos a hacer seguramente tenga que ser así de mejor forma. No os preocupéis por eso, vosotros lo distribuís como queráis, cortáis, pegáis y hacéis lo que os dé la gana. Lo que os dé la gana. Que es que cuando queráis cortar, cortamos. Yo estoy no hay problema, no. Simplemente lo que quería decir era eso, que antes has hecho referencia a ello y en verdad lo de que te extiendan, al contrario, es bueno porque estamos aprendiendo muchísimo. Yo estoy aprendiendo muchísimo hoy porque muchas cosas sí las sabía, pero otras ha profundizado tanto que la verdad que me voy a ir contento de esta charla, muy, muy contento. Bueno, pues por lo menos no has perdido el tiempo. No, nunca se pierde en verdad. Me gustaría preguntarte sobre la telepatía. Sabemos que se produce entre personas, ¿no? Principalmente, entre nosotros. Pero ¿y con animales o con plantas se produce? Totalmente. Mira, la telepatía es uno de los fenómenos normales, yo no le llamo paranormal, sino normales que todos tenemos, que desconocemos, pero curiosamente la telepatía se puede medir. Ya no digo pesar y contar, pero medir sí. Y entonces está dejando de ser una superstición. Se puede medir, como decía antes, por las cartas Zener, pero la transmisión de pensamiento que se produce no solo entre personas, sino entre personas con animales, personas con plantas, animales con animales, plantas con plantas. Si queréis os cuento algún ejemplo de cada cosa, porque es increíble. Mirad, os voy a contar un ejemplo que viví en primera persona, tuve la suerte. Tuve dos alumnas que eran gemelas univitelinas. La telepatía se produce básicamente entre cualquier persona, pero hay unos índices: gemelos univitelinos, gemelos, hermanos, madres e hijos, familiares, luego, por ejemplo, relaciones de pareja bien avenida. Si está mal avenida, pues la telepatía a veces falla, pero normalmente es una telepatía inversa, telepatía para lo malo, muchas veces. Pero estas dos gemelas eran dos niñas, además, 18, 19 años, o sea que no eran crías. Tenían una vida casi paralela en muchísimas cosas. Yo os voy a contar una anécdota que yo viví y que yo controlé. Yo daba clase en aquel momento de inglés y de psicología en bachillerato. Entonces, bueno, por una serie de cosas, como yo era el raro, el extraño, a mí me gustaban las cosas extrañas, los ovnis, lo paranormal, pues pensaban los alumnos que, hablando de psicología, tenía que ser pues súper divertido y se apuntaban a chorro. Entonces, no todo el mundo se podía apuntar porque no cabía en la clase. Y entonces las dos hermanas, que estaban juntas siempre en clase, se dividieron. Una de ellas quería también probar una asignatura de algo de diseño, de dibujo, y tú me explicas y yo te explico. Y entonces era una simbiosis. Bueno, llegó un momento en que tuvieron que hacer un examen trimestral, y pusimos el mismo examen todos los profesores de inglés, en el mismo momento que ya todo el mundo había entrado en clase y estaba sentado en clase. Mi alumna, al cabo de un cierto tiempo, realmente corto, se acercó a entregar el examen. Le dije, pero mujer, convendría que lo repasaras, si te queda un montón de tiempo. Dice, no, profe, ya he dado todo lo que tenía que dar y yo creo que está bien además. Digo, bueno, dice, ¿usted me lo podría corregir? Yo esas cosas pues no tendría costumbre de hacerlas porque estaba vigilando al resto de la clase, que no había acabado nadie, 40 alumnos en una clase, pues imagínate.
Pero como la clase estaba tranquila, la gente se estaba aparentemente comportando, si alguien copiaba yo no me daba cuenta, pues le dije, bueno, pues siéntate. Y empecé a corregirle el examen. Lo tenía muy bien. Al llegar a la pregunta 7, me dice, profe, ¿esta pregunta la tengo yo bien? Y digo, sí, está perfecta. Dio un golpe en la mesa y dice, uff, mi hermana la tiene mal. Entonces yo pensé que ellas habían estudiado juntas la racionalización, habían estudiado juntas en casa, habían estado discutiendo, una decía pues esto es así, otra decía pues esto es de la otra forma, y por eso sabía que la hermana tenía mal. Y digo, bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Dice, ah, no sé, profe, se me ha venido a la cabeza, sin darle mayor importancia. Seguimos corrigiendo, acabamos de corregir el examen, tenía un 8,75 o algo así, una notaza, una nota muy buena. No le importó la nota y de pronto dio otro golpe en la mesa y dice, menos mal, mi hermana la ha corregido y ya la tiene bien. Y entonces eso a mí ya me dejó, como os podéis imaginar, descolocado. Totalmente. E inmediatamente al primer alumno que terminó el examen le dije, llégate a la clase de al lado donde estaba mi compañera, que no salga nadie hasta que yo vaya. Bueno, pues acabaron todos los exámenes en mi clase, me presenté allí, mi compañera toda extrañada dice, tío, ¿qué pasa? Que estoy aquí peleándome con los alumnos para que no salgan, que han acabado el examen. Digo, dame el examen de fulanita. Dice, ¿por qué? ¿Ha copiado? Digo, no, yo cómo voy a saber si ha copiado. Dame el examen. Efectivamente, repaso el examen, la pregunta 7 estaba mal, estaba tachada y estaba bien. Madre mía. Luego le conté a mi compañera lo que había pasado. Eso, como otras muchas cosas, las he vivido, pero en primera persona. Hay un caso muy curioso de dos policías americanos que fueron gemelos, fueron separados al nacer por cuestiones familiares y se fueron cada uno a una parte de América, y los familiares decidieron no contarles a uno nada de los otros porque sería pues un poco duro contarles que se habían perdido que los hermanos ya no iban a estar juntos nunca, etcétera. Pero hete aquí que uno de ellos se llamaban James Lewis. A los 40 años, James Lewis, a los 40 años, empezó a pensar por una serie de detalles que él tenía un hermano gemelo y empezó a buscarlo. Este señor era sheriff y entonces tenía a su alcance muchos recursos para buscar a su hermano. Lo encontró, ¿vale? Cuando empezaron a hablar de su vida, resulta que habían vivido unas vidas en paralelo total. Ambos habían recibido el nombre de James por parte de sus padres adoptivos, que no se conocían y que no tenían comunicación ninguna entre sí. Ambos habían crecido con un hermano también adoptado, cada uno por sus padres, que se llamaban los dos Larry, exactamente igual. Habían trabajado en McDonald's y en una estación de gasolina. Ambos habían entrenado y habían obtenido el título de policía y se habían llegado a ser sheriffs. Lo curioso que se habían casado los dos con una mujer, cada uno con la suya, obviamente, que se llamaba Linda. Las dos se llamaban Linda. Habían tenido el mismo número de hijos. Se habían divorciado y se habían casado de nuevo con una mujer que se llamaba Betty. Las dos, cada una por su parte, se llamaba Betty. Ambos fumaban la misma marca de cigarrillos, fumaban tan intensamente que les había producido en la misma época cada uno 2 ataques al corazón y curiosamente veraneaban en la misma playa y no se habían conocido nunca. Fijaos si la vida de estos gemelos es paralela. Personas con personas, pero existen personas con animales. Un ejemplo cualquiera es el perro y el cazador. Cuando el perro y el cazador tienen una unión muy intensa, pues el perro adivina lo que el cazador va a hacer. Se han hecho experimentos poniendo a un cazador delante de una pantalla de televisión donde se están proyectando escenas cinegéticas y al perro se le lleva pues a 50 kilómetros de distancia a un campo.
El cazador tiene las instrucciones de que cuando vea una perdiz que sale o un conejo que sale de una mata, dispara al aire. Bueno, pues se comprueba que en ese mismo momento el perro a 50 kilómetros sale disparado a buscar la presa que supuestamente su amo ha cobrado. ¿Cómo puede saber eso si no hay una comunicación entre ellos? Impresionante. Es curiosísimo. Hay un ejemplo también de sincronía humana y animal que investigué, que me llamó muchísimo la atención, que yo le llamo Pedro y el delfín. Pedro era un pescador de una de las costas de Cádiz, ¿vale? Salía a pescar con su barquita, una barquita muy modesta, salía a pescar. Y cuando él iba a una zona bastante especial, donde los otros pescadores le decían que allí no iba a conseguir nada, ya hace muchos años. Pero él conseguía siempre, y se encontraba sobre todo con un amigo suyo que era un delfín. El delfín se ponía a dar saltos durante un tiempo, como si fuera saludándolo, y luego se iba. Un buen día Pedro, que era un pescador joven, tuvo un hijo, y entonces, bueno, pues siguió, aparte de esos días de acompañar a la mujer, él siguió saliendo a la mar y ya no se encontró al delfín. Y entonces eso le producía tristeza porque no sabía qué es lo que pasaba con su amigo el delfín. Un día, cuando ya el niño era un poquito mayor, ya tenía unos mesecitos, ya, en fin, un año o así, decidió, estaba la mar en calma, decidió dar un paseo con el niño en su barca para, decía él, que vaya aprendiendo el oficio. Fijaos, el niño tenía apenas un año, que vaya aprendiendo el oficio. Se contacta con el mar, se va aficionando al mar. En el momento en que él se alejó de la costa, en la zona donde se solía dejar, empezó a ver al delfín otra vez. Pero curiosamente, el delfín tenía una cría también. Y saltaban los dos a la vez delante de la barca de Pedro y el niño. O sea, qué sintonía había entre ese hombre y el delfín. Plantas, telepatía entre personas y plantas. Hay un caso muy famoso, real, absolutamente real, que es el caso de Cliff Buster. Cliff Buster era un agente de la CIA que fue el que inventó el detector de mentiras. Este hombre tenía en su despacho un aparato que cuando se conectaba, las dos terminales de ese aparato se conectaban a la piel, pues según la respuesta que diera la persona humana, por una serie de microcorrientes, adivinaba si estaba diciendo la verdad o la mentira, su verdad o su mentira. Si estaba en armonía con la verdad que él tenía, se producía un resultado armónico que se daba en una grafía. Si él mentía, se daba una grafía desarmónica, totalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que un día estaba aburrido, estaba esperando que llegaran pues 5 o 6 alumnos suyos que eran agentes que iban a ser de la CIA, y se le ocurrió una cosa. En la estancia donde estaba el laboratorio había un filodendro, una planta con unas hojas carnosas, y se le ocurrió conectarle las terminales del polígrafo. Dice, voy a ver cómo responde. Y a la criaturita esta se le ocurre ni más ni menos que encender un cigarro y dice, voy a quemar una hoja. Antes de que se dirigiera, no tenía mechero, y fue fuera a buscar un mechero. Antes de que él saliera de la puerta y que le hiciera nada a la planta dio un electro, por así decirlo, una grafía de terror, como da un ser humano de miedo, porque sabía que iba a buscar un mechero para quemarle la hoja. Todo eso quedó grabado. Entonces él dice, hombre, está reaccionando a lo que le voy a hacer. Y le mandó una serie de órdenes a sus alumnos diciéndole, cuando tú entres, hay una planta en el despacho, tienes que regarla, por escrito. A otro, cuando tú entres, tienes que buscar unas tijeras y cortarle una hoja. A otro, tú tienes que, antes de venir, quemar 1 kilo de mejillones vivos y luego entras y no pasa nada. Bueno, pues la grafía de la planta respondía a las intenciones de cualquiera que iba a entrar. El que le iba a regar, la planta daba una grafía de curvas sinusoidales muy bajas,
armónicas totalmente. Cuando el que iba a cortarle la hoja con la tijera, pues la planta se ponía a temblar y a dar una grafía de miedo. ¿Qué pasó con el de los mejillones? Pues que dio una grafía de pánico, porque si había quemado seres vivos, podía quemarla también a ella, a la planta. Lo curioso es que en ese momento se produjo un asesinato en una fábrica de la ciudad, y en el cuarto donde se había producido el asesinato había un filodendro. Entonces el Cliffbuster este le dijo al teniente que llevaba el caso: mira, interroga al filodendro. Entonces, ante la burla, dice: no, déjate de tonterías, interrógalo porque él es capaz de captar. Tú vas haciendo que toda la gente de la fábrica pase por delante de él y es capaz de captar si alguno de ellos ha cometido el asesinato. Lo declararon testigo protegido, a la planta la declararon testigo protegido, y pasó todo el personal de la fábrica por delante de ella. No dio ningún sentido de alarma, ninguna sensación de alarma. Luego se descubrió, eso no quiere decir nada, claro, obviamente, pero es que luego se descubrió que el asesino no era del personal de la fábrica, había entrado por una ventana a robar y lo habían sorprendido y por eso había asesinado. Plantas con plantas, animales con animales. Se han hecho experimentos crueles con delfines y con conejos. Se ha cogido una cría de delfín, se le ha separado de la madre estaba en un tanque, se la ha separado, la madre y se monitorizaba la madre. La madre al principio daba sensación de pánico, de miedo, le habían llevado a la cría, pero como eso era habitual, llegó un momento en que ella sabía que iba a volver y no sentía miedo. En un determinado momento, esto fue un experimento de una marina de un país, se le ocurrió ponerle una carga explosiva a la cría del delfín y hacer que explosionara en medio del mar. En ese mismo momento, a kilómetros y kilómetros de distancia, la madre se volvió loca dando trazados de terror. Con las plantas igual. Las plantas, las mimosas púdicas, se cierran en sí mismo cuando las tocas. Bueno, pues las de alrededor de un tipo de especie de mimosa púdica se cierran antes de que nadie las toque. Leen. Las acacias producen lo que se llama el diálogo verde. El diálogo verde no es ni más ni menos que cuando las jirafas comen demasiadas hojas, dan un mensaje a las otras acacias que hay predadores que las van a comer en exceso. Entonces producen una sustancia, el etileno, que se transmite a través del aire, y al recibir ese mensaje las otras acacias producen una sustancia llamada tanino, que a nosotros no nos hace daño, pero al estómago de los rumiantes los descompone totalmente y ya no comen. Es lo que se llama el diálogo verde. Personas con plantas. Hay un experimento donde un científico convenció a su cactus de que no echara espinas, porque las espinas son para protegerte, pero aquí no te va a pasar nada. Yo te voy a proteger. Y el cactus evolucionó y no echó ni una sola espina. Es decir, hay una interconexión. Podía pasar toda la noche hablando de estas relaciones entre personas, plantas, telepatía pura, capacidad de estar interconectados. Pero no sé qué nos sorprende cuando Einstein decía que todos los seres vivos y todos los seres que ya nos habían abandonado estábamos interconectados entre nosotros por lo que él llamaba el efecto fantasmagórico. Es como si fueran ordenadores en red eterna, pero no solo con personas vivas o muertas, sino con plantas y con animales. Es decir, con todos los seres vivos, que una mente común, podríamos decirlo. Exactamente. Es una mente común con montones de ramificaciones, con montones de interconexiones. El otro día me decía una señora madre, decía: yo es que no concibo el más allá. Hablábamos del más allá, de los que venían, de los que volvían. Ya no concibo el más allá si no es con mis hijos. Yo no concibo un paraíso donde yo no vuelva a encontrar a mis hijos.
Y entonces, mediante este tipo de explicación, que ahora la ciencia está descubriendo que es así, mediante una serie de trabajos con partículas, pues se le puede resolver a la señora que ella va a seguir en contacto permanente con esas personas que tuvieron influencia en su vida y con todas las demás, sobre todo con las que de una forma u otra tuvieron influencia en su vida. Hay unos experimentos donde cuando a dos partículas que han permanecido juntas se separa una, se cambia el spin a la otra, se le hace girar de otra manera que no era la forma común, la partícula que ha permanecido en reposo empieza a girar sin que nadie intervenga por empatía con la partícula que ha sido sometida a ese giro. Eso se está descubriendo y se está conociendo y se está sabiendo. Bueno, pues las mentes humanas igual. La verdad es que con este tema tenemos, vamos, con todos los temas que tienen que ver con la mente, podemos llevarnos horas. Lo que sí vamos a ir a una última ronda de preguntas, porque tampoco vamos a robar de tiempo, porque queremos que vuelvas otro día. Vale. Entonces, mi última pregunta, aquí en lo que trabajamos, vamos a exploraciones de misterio, investigaciones paranormales y demás. Sabemos que la mente y la sugestión son dos temas muy, muy, muy importantes. Están muy ligados. Y de ahí surge un concepto que es la tulpa. ¿Podrías explicarnos un poquito así para los que no saben tanto del misterio? Bueno, vamos a ver. Una de las cosas más... Paso por encima, no me lo has preguntado, pero bueno, lo voy a decir. Quiero decir que no es tu pregunta, pero quiero hablar de una cosa para demostrar la fuerza de la mente, para luego explicarte el tema de los tulpas. La mente humana tiene una fuerza que influye en el propio cuerpo. Las enfermedades psicosomáticas no dejan de ser así. Los estigmas, hoy en día se sabe que son producidos por la mente humana, porque no reproducen exactamente las llagas de la crucifixión, sino lo que se creía que eran las llagas de la crucifixión. Yo no creo además en un Dios que ande mandando heridas a la gente para que sufran los días que se celebran los momentos en que Él fue crucificado. Pero la influencia de la mente es enorme. Nosotros hemos estudiado un caso de una chiquita que entraba en un cortijo muy cerca de Sevilla y donde habían pasado cosas truculentas, suicidios, ahorcamientos, incluso maltrato femenino. Se decía incluso que el padre había de alguna forma provocado palizas a la niña o que la había tirado al propio pozo, que había pegado también palizas a su mujer, y esta niña sin saber nada, y ante nuestras cámaras y ante nuestros ojos, se le producían arañazos de uñas en la espalda. Ante un comité médico que nosotros llevamos, ante las cámaras de televisión, ante todo el mundo. Ella somatizaba lo que veía. Fíjate, entonces, si el cuerpo humano es capaz de crearse estigmas o somatizar incluso arañazos, pues ¿por qué no es capaz de crear una figura, un tulpa, un egregor? Los monjes tibetanos lo hacen, se encierran en un pozo durante varios días sin comer y producen una imagen en el brocal del pozo fuera que es visible por los propios monjes que están en el convento. Nosotros tenemos un caso muy interesante. Esa es la explicación, al menos que yo le doy, que se produjo en un accidente de tráfico muy cerca de Sevilla. Carlos Magariño, una persona que yo he conocido a lo largo de estos años, me ha ido confirmando plenamente su visión. Además, no solo lo vio él, se para acudir a un accidente. Era un día terriblemente lluvioso, como hoy, como ha sido hoy. Hubo un accidente en cadena, tanto en un extremo como en otro de la carretera, y en la mediana quedó un coche ardiendo. De pronto, entre la lluvia, ven aparecer un sacerdote vestido de clericman, cosa que les extrañó poderosísimamente, que no venía de ninguna parte, que no había coche, ni moto, ni bicicleta, ni pueblos cerca, y venía andando. Llovía intensísimamente, pero él no se mojaba.
tenía una faz casi como de un avatar, era una cosa como sueco, nórdico, de unas formas casi acartonadas, perfectas, los ojos tremendamente azules, y preguntó en el primer coche que había tenido el accidente, que era precisamente el de Carlos. Preguntó, ¿hay algún herido aquí? Y le dice, no, mi novia, la que entonces en aquella época era su novia, le duele mucho el cuello del cimbronazo del golpe. Él se dirigió a la ventanilla, le cogió la cabeza con las manos. Ella notó unas manos como de hielo, gélidas, 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 y dijo, nadie que se haya parado a ayudar aquí a este accidente va a sufrir ningún daño. ¿Dónde está el coche que ha sufrido el accidente más grave? A la niña le pasaron todos los dolores, él se dirigió a la mediana donde estaba el coche boca arriba ardiendo, sonaron las primeras ambulancias y desapareció ante la vista de todos. Al día siguiente, como estaba lloviendo mucho, decidieron reunirse en Sevilla para firmar los papeles. Se reunieron en un bar los 10 o 12 que habían participado en ese accidente y todo el mundo hablaba del cura. Nadie sabía de dónde venía, nadie sabía cómo se había ido, todo el mundo hablaba de lo raro que era, llovía a cántaros, el pelo de ellos, me decían, les resbalaba el agua por el pelo y se le pegaba a la frente y a la cara y apenas podían ver a veces de la lluvia y él tenía un pelo perfectamente peinado, no había ni una gota en su clericman, nada, nada, nada en absoluto. Y cuando ellos se dieron cuenta y hablaban de que tenían los zapatos embarrados, el cura es que no tenía pies, se deslizaba, no tenía pies. Entonces mi interpretación es que es un producto mental, es un egregor, es un tulpa. La necesidad, la angustia que se produce en ese momento de querer un auxilio inmediato, porque las personas que estaban en la mediana estaban gravísimas, pues es la ayuda espiritual lo que a uno se plantea mientras no viene la ambulancia. Y ese pensamiento de algunos o de todos colectivamente creó de alguna forma ese tulpa, ese egregor que se fue desplazando entre ellos, que los fue tocando, que les fue hablando y que desapareció sin dejar rastro. Intentamos averiguar si en las zonas había algún sacerdote que tuviera esas características, por lo demás muy extrañas, muy nórdicas, muy rubio, muy piel blanca. Allí no había habido ningún accidente, nadie conocía nada. La mente probablemente creó eso. Cuando llegaron las primeras ambulancias, el auxilio físico inmediato, se empezó a pensar en cómo acudir a los enfermos y desapareció la otra imagen. Otro tema, el de las tulpas, muy, muy, muy interesante y apasionante, tema que nos daría para muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo en las ondas, pero... Sí, perdón. José Luis, ¿habías dicho algo? No había dicho nada. Perdón. Pues como decía, tema muy interesante en el que nos daría mucho tiempo en las ondas, pero sintiéndolo mucho, por hoy se nos acaba el tiempo. Agradecerle en nombre de todo el equipo, tanto de José como de Darme como mío personalmente, que haya pasado esta noche con nosotros y que nos hayas enseñado tanto. Pues si ha servido para entretener un poquito, ya no a vosotros, que vosotros de esto sabéis tanto como yo, sino a vuestros seguidores, a vuestros telespectadores y a vuestros compañeros que os siguen en vuestras investigaciones, yo me siento feliz y me pongo a vuestra disposición para cuando vosotros queráis. No dude que te volveremos a echar el teléfono porque nos ha encantado esta noche contigo. Que tendrás que aceptar o vamos a buscarte. Tú no te preocupes que yo siempre sea que una tertulia con buenos amigos nunca la rechazo. No hay café por en medio, pero bueno, algún día será. Lo de sí. Es secundario, ¿eh? Lo importante son los buenos amigos. Almu, José, ¿queréis dedicarle unas palabras? José. Sí, yo quería agradecerle que aceptara la invitación. Pienso que, por desgracia, el programa se ha hecho corto, pero es bueno porque quiere decir que nos queda mucho.
Y entonces tenemos un motivo más que justificado para volver a encontrarnos y tener de una persona sabia dentro del mundo del misterio, por mucho que no quiera reconocerlo, que dice que todos sabemos igual. No, yo la verdad que... Cuando tú tengas 20 años más, probablemente sepas lo mismo que yo. A lo mejor me pasa lo mismo y no lo quiero reconocer, no lo sé. Bueno, quería, lo dicho, agradecer muchísimo haber aceptado esa invitación y espero que todo esto que está ahora mismo, la situación como está, pues en su familia, en toda la familia y tal, vaya todo muy bien y que salgan todo lo mejor posible y que nos podamos ver en persona mejor, si puede ser. Por supuesto. Lo mismo os deseo y me tenéis a vuestra disposición para tratar de cualquiera de estos temas, cualquier investigación que yo haya hecho, que yo haya investigado, lo que queráis. Muy amable. Yo por mi parte quería decirte que muchas gracias, que vamos a seguir en contacto, ya no por el programa que también, sino fuera, que ya lo hemos hablado, tendremos que coincidir cuando todo esto pase. Y que lo importante es aprender y que contigo hemos aprendido esta noche y vamos a seguir aprendiendo porque la mente no tiene fin. No tiene fin, eso es lo estupendo, que cuando aprendes algo te das cuenta que te queda mucho más que aprender y entonces es una cosa que te da una satisfacción infinita. Nunca acabas el camino, pero la meta en realidad no es la meta es el propio camino y entonces eso es lo bonito. Bueno, y hasta aquí, amigos, el espacio de hoy de Llamada a lo Desconocido 20.20, perdón. Agradecer una vez más a don José Luis Hermida esta participación con nosotros. Esperamos tenerles muy pronto, esperamos escucharles muy pronto también en alguna que otra ponencia, algún que otro programa. Y sin más, no queda más que despedirnos. Llegamos al fin de nuestro espacio de hoy. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Nos vemos seguro. Buenas noches. Buenas noches.